Sí, buenas tardes, sean todos cordialmente bienvenidos a esta actividad del día de hoy. Espero que sea de su agrado, que queden complacidos con todo el conocimiento que vamos a compartir el día de hoy, ¿no? Que no tiene más intención que promover el conocimiento criminológico desde su base, desde su principio. Básicamente el curso está diseñado para abordar unos 6 elementos eh, a grandes rasgos de lo que es la criminología, de modo pues que la persona que realice el curso o que participe hoy en esta actividad pueda culminar con un concepto mucho más claro que, por ejemplo, si tengo en el público personas que quieren estudiar la carrera pero no están seguros, pero tienen sus dudas, el día de hoy les aseguro que va a quedar muy claro el objeto y la finalidad de lo que es la criminología y de lo que hace un criminólogo. Entonces les agradezco muchísimo al instituto, a ustedes, al instituto por la invitación, a ustedes por la presencia y la participación el día de hoy. Vamos a ir con una dinámica que consiste en enviar la infografía para que ustedes la descarguen, damos un ratito y voy explicando el contenido de la misma. Como ven allí en la infografía, vamos a trabajar lo que es la definición y objeto de estudio, sus conceptos básicos, conceptos que debe manejar cualquier persona que quiera o que necesite saber de criminología, sus bases teóricas, sus postulados teóricos, los métodos que utiliza para su investigación, las especialidades o ramas de la criminología, que es un punto, si se quiere, novedoso, pero necesario actualmente, que en un mundo pues tan diverso y tan lleno de tecnología y de globalización, ¿no? También vamos a tener lo que es la criminología y su aporte en el diseño de las políticas públicas de seguridad. Esos serán los temas que vamos a trabajar el día de hoy. Y como les decía, pues el objeto del curso, del foro chat, va a ser que queden netamente claros, que queden bien especificados para poder después, en lo adelante, seleccionar, bien sea esta ciencia como área de estudio o para elegirla para hacer un posgrado, para hacer una especialización, o simplemente para decir, no, no me gustó, no es lo mío, y me gusta es la criminalística, entonces me voy por criminalística. Entonces, esa es la intención de estos temas que vamos a trabajar. Ok, acá tenemos, como pueden ver, ya considero que la han descargado, la imagen, entonces podemos irla viendo. La criminología, entendida como una ciencia empírica e interdisciplinaria, que se ocupa del estudio del crimen, de la persona del infractor, la víctima, el control social del comportamiento delictivo y pues busca o intenta suministrar una información válida contrastada sobre la génesis, dinámica y variables principales del crimen. Es un concepto de García Pablos de Molina, en español, que nos dice que la criminología básicamente va a tener como objeto de estudio a 4 elementos: la víctima, el victimario, el delito y el control social. Pero escúchese bien que allí donde dice el concepto, en el globito amarillo, dice, se encarga del estudio del crimen y de la persona del infractor. Hace hincapié en el infractor como persona. Es algo que debe eh, predominar, que debe ser básico en cuanto a hacer o hacer criminología. Hacer criminólogo o hacer criminología, no importa si pues debido a, por ejemplo, acá en Venezuela, debido a la poca cantidad de criminólogos, algunas plazas que debieran ser
plazas laborales que deberían ser cubiertas por criminólogos, pues las cubren abogados, bueno, penalistas que tienen sus maestrías en criminología, bueno, está bien, pero háganlo siempre sabiendo que está basado en el infractor como persona, que no es un robot, que no es algo que se puede, que una predicción criminológica va a ser algo que se va a cumplir y más nada, no. Es una ciencia que estudia la mente humana, la persona, las causas, los móviles. Ahorita vamos a ir viendo todo eso poco a poco, pero primero que quede claro que es una ciencia que estudia es la mente del delincuente, la mente de la víctima, que se estudia cómo prevenir el delito, cómo disminuirlo a través de políticas criminales, etcétera, ¿no? Adicional a esto, es bueno en este punto, antes de continuar avanzando, destacar que por el contrario de lo que es la criminología, que se encarga, como les dije, del estudio de la mente, también está el hecho de que se es confundida con criminalística. Vamos a ver qué entonces va a ser la criminalística. Por otro lado, allí en la infografía pueden ver una pequeña acotación o descripción que quise colocarles sobre cada uno de los elementos que contemplan o que componen el objeto de estudio de la criminología. Tenemos la víctima, que es la persona que haya sufrido un perjuicio, en especial lesiones físicas, mentales, emocionales, perjuicios económicos, y que sean directamente causadas por un acto u omisión que infrinja la legislación penal. Entonces me pareció bonito este concepto porque, o definirlo así, porque está allí inmerso lo que es la acción y la omisión, porque también hay delitos de omisión. Entonces, y también hay distintas formas de lesionar a alguien, de hacer víctima a alguien. No solamente las lesiones físicas, también están las psicológicas, las emocionales, las económicas. Entonces, como hay un conjunto de cosas, de elementos que pueden convertir a una persona en víctima, se colocaron allí todo para que puedan ver que a la víctima de una forma más amplia. Está el victimario, que sería cualquier persona responsable de cometer un delito o una infracción penal. El delito, el victimario, que es el delincuente, el delito, que es un problema individual y social, que se estudia de las dos formas, que puedes comprenderlo dentro de la criminología como un problema individual o un problema social, y el control social, que contempla un conjunto de programas de prevención eficaz, técnicas de intervención positiva en el hombre delincuente y una diversidad de modelos y sistemas de respuesta al delito. Esto allí incluye los planes de patrullaje, las cámaras, instalación de cámaras de seguridad, e incluso está la parte jurídico-penal, están los tribunales, los jueces, está el sistema penitenciario. También hay algo muy importante a destacar acá. Cuando te digo control social, no es solamente las instituciones gubernamentales de control social. Hay unas instituciones que se les llaman de socialización primaria, que también son de control social, que sirven para controlar la sociedad. Y ya allí sería no basado en las leyes, sino más en el respeto, en la moral, porque son las instituciones denominadas familia, escuela, religión y medios de comunicación social. Entonces, estos organismos también coadyuvan al control de la población, de los niños, de los adultos, pero en este caso de los niños hasta la edad de adolescencia, cuando no tienen todavía esa carga de responsabilidad penal. Entonces, estos cuatro hermosos elementos serían el objeto de estudio de la criminología. Ok, continuamos con respecto a este punto número 2. Es necesario destacar que hay unos conceptos básicos que debemos conocer para poder, vamos a poner los ejemplos, para poder leer con comodidad un libro sobre criminología o entender un diagnóstico criminológico
o cualquier cosa que tú quieras saber sobre criminología, es necesario en un primer momento pues conocer estos conceptos. Por eso la importancia y por eso lo quise esquematizar acá para que se observara pues más claramente, ¿no? Y poder después recordarlo. Tenemos la criminogénesis, que va a ser el estudio del origen o principio de la conducta criminal. Wow, ¿qué es eso? Bueno, es la etiología, es donde nació el delito, donde nació el deseo de delinquir, donde se originó esa actividad delictiva, ¿cuál fue el primer momento que un sujeto decidió delinquir? ¿Y qué fue lo que influyó? ¿Qué fue lo que ocurrió esa vez? ¿Qué fue lo que lo originó? Tenemos la criminodinámica, que ya aquí vendría a ser es la explicación de los procesos seguidos para llegar hasta la conducta antisocial, para que se volviera ya patológico, que se volviera ya grave, pues. Entonces, la historia, diría yo, para que me lo entiendan más fácilmente, como la historia del proceso, cómo se fue haciendo esa carrera criminal, cómo, por ejemplo, no es lo mismo hablar del joven que hurta o que roba en la calle de mi barrio, a hablar a una carrera criminal, por ejemplo, de Pablo Escobar Gaviria o del Chapo Guzmán, o nos vamos a asesinos seriales famosos y nos vamos a la trayectoria de Luis Garavito, de Pedro Alonso López, el monstruo de los Andes, y así tantos casos que ya esos tienen una amplia criminodinámica, ya tendrían un conjunto de historias y de cosas que ocurrieron en el intermedio, todo un proceso para llegar hasta el día en que ya pues son detenidos o en el momento en el que está siendo estudiado. Para llegar hasta ese día que usted como abogado, como fiscal, como juez, como criminólogo, va a tener enfrente a un delincuente, hubo un proceso, un recorrido. Eso es criminodinámica, todo el conjunto de cosas que le ocurrieron en el transcurso. Tenemos también unos conceptos operacionales que vamos a ver a continuación. Ok, entre los conceptos operacionales de la criminología vamos a encontrar lo que es el factor criminógeno, que favorece la comisión de conductas antisociales. Es un elemento que dentro del suceso ocurrido facilita o promueve ese fenómeno criminal. Vamos a poner un ejemplo, el alcoholismo, la drogodependencia, una alteración fisiológica, es algo que favorece la ocurrencia de ese delito. Tenemos como punto número 2 la causa criminógena. Es una condición necesaria sin la cual un cierto comportamiento no se habría manifestado jamás. Esa causa criminógena, vamos a dar un ejemplo, es un conjunto de ambiente, de elementos que van a promover el delito. Pudiese ser una mezcla entre un barrio pobre, escasez de comida, padres maltratadores, un conjunto de cosas. Yo no estoy diciendo que el delito es cosa de pobres, solamente que a veces hay un conglomerado de sucesos que se unen y pues se convierten en la causa de ese delincuente, de ese delito, la causa criminógena, la causa que dio el origen al delito. Tenemos también como punto número delictiva. ¿Qué es la incidencia delictiva? Bueno, incidencia delictiva la vamos a comprender en esta ocasión para este curso como la presunta ocurrencia de delitos registrados en averiguaciones previas, iniciadas o carpetas de investigación. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, la estadística formal que se tiene en los organismos debido a
el registro de denuncias de homicidios, de robos, bueno, ese registro va a ser lo que va a configurar algo que se llama incidencia delictiva, para decir que en un sitio o en una población hay una alta incidencia delictiva, es porque estamos dando la opinión en base a las estadísticas que se tienen registradas. Ok, el elemento número 4 va a ser el móvil, aquello que de naturaleza interna ha llevado al sujeto a cometer una conducta antisocial. El móvil, en este caso, puede ser frases como me tenía harto con sus gritos, o estaba furioso porque siempre me humillaba, o yo quería vengarme porque él me golpeaba, o cualquier decisión interna momentánea que genere la comisión de un hecho delictivo. Ese móvil entonces va a ser momentáneo e interno, como estoy diciendo. Hay un proverbio chino que dice, no tomes decisiones cuando estés demasiado feliz ni demasiado triste o molesto, porque los extremos en las emociones hacen que tomes decisiones equivocadas. Y pues por eso es que ocurren tantos y tantos delitos, tal vez por no calmarnos un momento. Está la criminalidad, que la vamos a entender como un conjunto de infracciones y de infractores registrados en tiempo y espacio determinado, que puede ser entonces alta, media o baja. Y tenemos lo que es la cifra negra, aquellos datos que no son registrados en las estadísticas oficiales, ni están reflejados en ningún informe estadístico oficial. Son datos que no llegan a conocerse. Por allí dicen que en realidad la delincuencia o los hechos delictivos que conocemos es nada más la punta de un gran iceberg. Ok, acá tenemos lo que es el punto número 3 de nuestro curso de hoy, que me parece pues importante decirlo, mencionarlo. Decir que hablé de criminología y no mencioné las teorías criminológicas, para mí sería sentir como que no lo hice bien, ¿no? Y mi ética pues no me lo permitiría. Eh, con mi esposo él trabaja conmigo y pues trabajamos mucho el tema de teorías criminológicas en el canal de YouTube. Y cada vez llegan más y más personas preguntándonos sobre las teorías. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que dentro de los estudios de la licenciatura en criminología en las diversas universidades, México, Costa Rica, eh, incluso en las universidades que dictan derecho, pero donde ven la materia de criminología, siempre va a estar inmerso este tema de las teorías criminológicas. Y pues no todos los profes tienen esa capacidad de explicarlo de manera más sencilla, porque lo explican muy a profundidad y por ejemplo hay un público que hay que trabajar siempre enfocado al público. Hay un público que serían los abogados, que no necesitan elementos profundos sobre las teorías porque no las van a aplicar. Ellos solamente necesitan conocimientos básicos. A diferencia del que va a ser criminólogo, licenciado en criminología, que las requiere estudiar durante todos los 6 años de la carrera. Entonces acá en esta infografía pueden ver que las agrupamos en 6 grandes grupos. Vamos a iniciar por definir qué es una teoría. Una teoría es un marco de trabajo que explica fenómenos de forma concisa, coherente, sistemática y predictiva. Son unos postulados. Una teoría parte de una hipótesis que ha sido probada y si tiene evidencia suficiente, pues es tomada como válida. Las teorías pueden ser modificadas o mejoradas y permanecen en pie mientras no sean refutadas por nuevos datos. Entonces, una teoría es simplemente un conjunto de hipótesis que fueron validados, que fueron contrastados, que fueron probados. Ejemplo, cuando se postuló la teoría de la gravedad. Entonces, la primera manzana cayó
y golpeó el piso y entonces el investigador dijo, oye, hay algo que atrae desde la tierra a la manzana para que se caiga, y es lo mismo que nos atrae a los seres humanos para que no flotemos, para que, usted se ha puesto a pensar, por ejemplo, que como el mundo es redondo, el que está en la parte de abajo del planeta, los países que estén en la parte de abajo se caerían si no hubiese algo que pegaran a los seres humanos del suelo, de la tierra. Siempre intente pensar sobre eso, ¿no? Entonces, cuando usted piense sobre eso, diga, ¿y qué explica eso? Bueno, hay una teoría de la gravedad que dice que el eje central de la Tierra atrae a los seres humanos y a las cosas, a los objetos, todo como si fuera un gran imán hacia el suelo, pues hacia el piso. Entonces, eso es una teoría que fue probada, contrastada y que hasta el momento pues no ha habido ninguna otra teoría que la refute, que diga lo contrario. A esta teoría derribó la teoría de que la Tierra era plana y que por eso era que nadie se caía, no, la Tierra es redonda y sí hay algunos arriba, otros abajo, pero ninguno se cae porque todos estamos pegados al suelo. Entonces esto modo un poco de jocosidad, pero es para que vean que es una teoría. En el ámbito de la criminología, entonces vamos a tener primer grupo de científicos, porque si se agrupan varios científicos que postulan cosas similares, se le denomina escuela clásica. El hombre, postulaban que el hombre es inteligente y su razón y discernimiento lo capacitan para diferenciar el valor moral de sus acciones. Pero básicamente estaba centrado en decir que el hombre tenía un raciocinio y tenía discernimiento, y que a diferencia de lo que se decía en la Edad Media, de que el hombre solamente podía portarse bien si pertenecía a la Iglesia Católica y de lo contrario iba a ser un pecador, y como pecador pues el delito era el pecado, el delito era no respetar la Iglesia Católica, la Biblia, etcétera. Entonces viene esta escuela clásica a decir, no, el hombre tiene inteligencia, raciocinio, discernimiento, y él puede diferenciar lo que es bueno y lo que es malo sin necesidad de estar apegado a ninguna religión. Entonces viene como a civilizar al hombre, dejarlo eclesiástico para pasarlo a ser un hombre que tiene pues razón y discernimiento, y que el delito ya va a estar, que debe ser sancionado cualquier actividad que sea delictiva, porque el hombre tiene el raciocinio necesario para evitar cometerla. Esta es la primera escuela que intenta pues deslastrarse de los principios de lo que era el oscurantismo de la Edad Media, donde pues muchas mujeres fueron víctimas de hogueras, de guillotinas, por ser acusadas de brujas, simplemente por tal vez no llevar la corriente a la sociedad contemporánea, o por saber el uso de plantas para medicinas naturales, etcétera. Entonces, todas esas atrocidades que ocurrieron durante la Edad Media, la escuela clásica viene a intentar postular que debería haber un código penal, que debería haber un libro que sancione delitos, que no sea solamente la Santa Inquisición. Esa es la primera. Tenemos la teoría número 2, que es la escuela positiva, muy recordada por sus fundadores o creadores, Lombroso, Garofalo y Ferri. Todavía al día de hoy algunos pues confirman los postulados de Lombroso, y pues lamentablemente no es así. Ellos creían o postularon que el hombre delincuente es un ser diverso, anormal, al cual es necesario corregir o reformar y reeducar, y el delito es un hecho anómalo. Postulaban esto en pro de decir que incluso había un criminal nato, que sus medidas de cráneo, de mentón, lo hacían ser delincuente. Había alguna conformación física que lo originaba esa delincuencia. Tenemos la escuela ecléctica, que ella viene a agrupar un conjunto de científicos que no estaban de acuerdo ni con la escuela clásica ni con la escuela positiva, y postula que el hombre tiene responsabilidad individual,
pero se le agrega el concepto de que hay un elemento muy importante, que es el medio físico y medio social donde se desenvuelve. Por primera vez, pues se toma en cuenta este elemento social dentro de la criminalidad. Viene a decir que el hombre sí tiene raciocinio, que tiene discernimiento, eh, que no es originado por una anomalía, pero sin embargo dice que el delito pues es un hecho a- anormal dentro de la sociedad, pero que es la sociedad misma quien lo genera. Incluso estos escritores de la escuela ecléctica decían que el delito es producto de un caldo de cultivo de microbios, que son los delincuentes, y el caldo de cultivo es la sociedad, si mal no recuerdo, así tal cual es la cita. Entonces es la sociedad la que promueve el delito, según la escuela ecléctica. Y seguidamente pues llega la escuela social, que plantea que el hombre tiene responsabilidad penal individual, pero es necesaria una depuración de las fuerzas sociales. ¿Por qué? Porque existe desigualdad material, es decir, económica, existe desigualdad en la división del trabajo, no se está cumpliendo el contrato social tan famoso postulado por Jean-Jacques Rousseau, que dice que todos debían tener acceso a todo por igual. Entonces, esa escuela social viene a ver cómo las interacciones sociales afectan ese, ese fenómeno de la delincuencia. También viene la escuela biológica o endocrinológica, que postula que el hombre delincuente presenta unas características físicas completamente diferentes a las que presentan los demás. En cuanto a, por ejemplo, ahí se recuerda la teoría de los temperamentos, la segregación hormonal, endocrinológica, etcétera. Es la parte más física de la explicación del delito a través del análisis del delincuente. Esta teoría pues es más individualista. También tenemos las escuelas con enfoque multifactorial, que sería lo de más reciente data, la última, la más reciente, que postula que la criminalidad es el resultado de la combinación de muchos factores y circunstancias, que es necesario dirigir la búsqueda del origen de la delincuencia tanto en los factores biológicos como también en los psicológicos, como también en los del medio social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, viene a ser como una mezcla de todo lo que eran las anteriores teorías, y viene a decir que en realidad el delito es una mezcla entre lo individual y lo social, y que son distintos los elementos o los factores que lo promueven, que no solamente es uno solo. Entonces, es importante allí porque personas que a veces no tienen el conocimiento necesario dicen, no, yo explico el delito por medio de la escuela ecológica, perdón, de la teoría ecológica que está dentro de la escuela social, o de la teoría XY, de la teoría de la anomia, de la teoría, y resulta que no se debería explicar de una sola manera, sino que hay actualmente un enfoque multifactorial, que reconocemos que hay diversos elementos que van a influir en que el hombre se vuelva delincuente, incluso ya elementos de tipo espiritual o sí, más allá de lo físico, de lo trascendental, se está tomando en cuenta hoy día. Entonces ya estamos viviendo un enfoque multifactorial para explicar la delincuencia. En esta infografía pues les estoy presentando parte de lo que es la investigación de mi tesis doctoral. Diría alguien, no debería, porque todavía no la he expuesto, pero yo pienso que el conocimiento es para compartir. Eh, Saben que también para que reflexionemos un poco acá, con esta pandemia que estamos viviendo, en realidad nos ha hecho sentir y nos ha hecho ver que cada uno de nosotros, ninguno tiene la vida asegurada, ninguno tiene esa seguridad con vida. Yo creo que las personas todavía se niegan a ver con claridad lo que está ocurriendo.
el planeta está limpiándose, está depurándose y, y pues no sabemos si estamos en la lista, como el ángel de la y no sabemos quién se va a ir y quién va a quedar. Entonces, a raíz de eso, pues he pensado que no deberíamos ser tan cerrados con el conocimiento, al contrario de otros colegas que tienden a no querer enseñar o mostrar lo que saben o lo que han descubierto, porque sienten que alguien se los va a robar, se los va a quitar. Yo siento que no, el conocimiento es algo que es como el aire, como el oxígeno, debe flotar libremente, debe compartirse, debe ampliarse. Y bueno, esta es mi propuesta, una de mis propuestas, esta y la siguiente son creación propia netamente, así que si la quieren citar en alguna investigación, allí tienen mi nombre y pues la fecha de hoy para que la compartan, ¿no? Les voy a explicar un poco de qué se trata. Los métodos de investigación en criminología. El método es pues un conjunto de pasos que utiliza un investigador para ampliar los conocimientos relacionados con un tema en específico. En el caso de la criminología, pues las investigaciones nos arrojan que no debe ser igual a otras ciencias, que simplemente está organizada en documental y de campo. No, el enfoque o ese documental o de campo debe ser solamente la forma o la manera como se realiza, pero, pero el paradigma o la forma como se va a enfocar el tipo de investigación en criminología las estoy postulando de la siguiente manera para el doctorado. Está la investigación institucional, que sería aquella investigación sobre organismos de seguridad. Se los voy a colocar con ejemplos para que sea más fácil comprender. Organismos de seguridad. Bueno, yo voy a estudiar la policía del municipio de Maracaibo, su funcionamiento, el nivel de gerencia de sus directores, o yo voy a estudiar el tratamiento que le dan en el hospital ginecológico o materno-infantil a las mujeres, a ver el nivel de violencia obstétrica que se genera en dicho lugar. ¿Ven? Es una investigación de tipo institucional. Voy a investigar o analizar a una institución. Está la social antropológica, que donde yo voy a estudiar es una comunidad, su conformación, sus conductas, sus culturas, es diferente, social. Está la investigación de tipo histórica, que es donde yo, por ejemplo, voy a estudiar la historia de los derechos humanos de las mujeres, su trayectoria, su conformación histórica, cómo han ido evolucionando. Un delito a lo largo de la historia. Voy a meterme en historia, en tiempos, fechas, años, etcétera. Está la investigación clínica o forense, que llaman también, que es el análisis de un individuo en particular, un estudio de casos, un estudio de vida en particular, a través de la entrevista, de la anamnesis, de test de evaluación de la violencia, test predictivos de la violencia. Es un trabajo más individualizado. Está la parte de la predicción estadística, que son aquellos estudios sobre incidencias delictivas, estudios comparativos del delito en X o Y país en comparación con otro, delitos de gran impacto y cómo pueden irse incrementando en el tiempo. También es predicción estadística. Y está una investigación más nueva, que sería la holística trascendental, que es como la más nueva, pues. Esta es la que más estoy trabajando, que les voy a decir algo, les voy a decir nada más un datico ahí para que este, luego nos sigan en el canal y puedan ver más sobre esta investigación holística. Se postula que el ser humano, más allá de mente y cuerpo, que es lo que han estudiado hasta ahora los científicos para explicar el delito, hay algo más allá que también lo compone y que si no fuese así, por ejemplo, hay en las prisiones de Estados Unidos, de México, de Canadá, de Argentina, hay en cada un estudio piloto actualmente sobre cómo la meditación
y el yoga disminuye los niveles de violencia en las prisiones. Entonces, es porque, ¿qué se está trabajando allí? Se está trabajando la mente, la mente o el cuerpo o los dos, y también el otro elemento que es el espíritu y la tranquilidad de la conciencia, de la moral, todo esto. Entonces son investigaciones holísticas porque componen otro elemento más allá de lo que se ve. Son esas, las investigaciones en criminología pueden ser cualitativas, cuantitativas o mixtas. Con respecto a esta infografía, también forma parte de lo que es mi tesis doctoral. Trabajamos en específico lo que es la necesidad de especializar al criminólogo, de especializar lo que estudia la criminología. Me dirán algunos profes, ¿y por qué? Bueno, porque según esta cita que pueden ver allí de Wael Hikal, que es un mexicano eminente que ha escrito diversos libros de criminología, él dice que el criminólogo no puede ser más el todólogo, como hasta la fecha ocurre, de ningún nivel, de pregrado o de posgrado. Dice, por muy capacitado que éste esté, por muchas buenas calificaciones que cargue en su currículum de materias, no puede existir un criminólogo que se desempeñe al mismo tiempo y de manera exitosa como preventólogo, como clínico, diagnosticador, rehabilitador, politólogo de menores, de crimen organizado, de seguridad pública, de inteligencia, poligrafista, de derechos humanos, ambientalista, escolar, académico, etcétera. Eh, y pues vemos que hasta el día de hoy la carrera se da en diversas universidades de manera general y de acuerdo al perfil de la criminología, la carrera debe darse de manera específica, tal cual como existe ingeniería mecánica, industrial, etcétera. Ahorita ahí está ingeniería aeronáutica, y ahorita se subdividió, y hay robótica, mecatrónica, etcétera. Bueno, ahora la criminología debía darse seccionada también. Por ejemplo, aquí tenemos 6 áreas o secciones que deberían ser especialidades o ramas de la criminología que estoy postulando que se organice de la siguiente manera. Tenemos el criminólogo preventor o educativo, que trabaja todo lo que es criminología educativa. Tenemos el criminólogo que trabaja en el área de la seguridad pública, los organismos policiales, institucionales, desde cualquier organismo público donde pueda hacerse prevención del delito. Tenemos el criminólogo victimólogo o especialista en victimología, que se encarga de trabajar todo lo que es el tema de los derechos humanos, derechos de las minorías, de la mujer, de sexodiversidad, etcétera. Tenemos el criminólogo que se especializa en crimen organizado y transnacional. Esto incluye todo el tema del tráfico de drogas, legitimación de capitales, etcétera. El criminólogo clínico, que también es llamado forense o penitenciarista, que es el especialista en las entrevistas a los privados de libertad, en diseño de tratamientos penitenciarios, de régimen penitenciario, de seguridad carcelaria, etcétera, todo este mundo. Y tenemos el criminólogo corporativo o especialista en empresas privadas, de seguridad privada, que se encarga de todo lo que es delitos o fraudes informáticos, seguridad, vigilancia privada, escoltas, etcétera. Y bueno, hemos llegado a nuestro punto número 6, donde vamos a observar la influencia o la participación del criminólogo en el diseño de políticas públicas de seguridad ciudadana. Ahí intenté hacerles un esquema para que vean cómo nace, cómo se crea, cómo va avanzando y cómo al final llega hasta la retroalimentación o cierre de la política de seguridad en materia de seguridad ciudadana. La definí de esta forma. Es aquella donde se asignan recursos para prevenir el delito, también para reparar, construir o dotar los organismos de seguridad, centros penitenciarios. Asimismo, monitorea y evalúa los efectos de la misma para rendir cuentas a la población, realizando mejoras cuando se observa que no está disminuyendo el delito. Básicamente, la política pública entonces sería un proceso o conjunto de procesos que se inician cuando un gobierno o un directivo público detecta la existencia
que, dada su importancia, requiere su atención. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, existe un problema, se detecta un problema en este caso, de seguridad ciudadana, un problema, incremento de los homicidios en el estado X, en el municipio Y. Entonces, se inicia una encuesta de victimización, se realiza un diseño de instrumentos donde se detecta qué opinan las personas de qué es lo que lo está incrementando. Se diseña un instrumento, se aplica, se hace la consulta pública. Posteriormente a realizar la consulta, se sistematizan los datos, se registran en una base de datos en Excel, por ejemplo, en SPSS, en Atlas TIC, en lo que maneje el investigador. Posteriormente presenta los resultados ya sistematizados, donde se van a ver o a observar las peticiones de la población, o si fue un estudio institucional, las peticiones de los organismos. Se seleccionan dentro de esas peticiones unas prioridades. Posteriormente, el gobernante de turno encargado tiene que aprobarlo, pues firmarlo y seleccionar, pasar en conjunto con la administración, seleccionar por cuáles partidas presupuestarias se puede aprobar, se analiza la factibilidad y el financiamiento del mismo, y se definen unos objetivos o metas prioritarios que van a estar en un plan de acción. Plan de acción sería algo más pequeño dentro de la política, que va a estar allí diseñado, pues que vamos a empezar o la fase 1 de tal proyecto, de tal plan, porque lo mezclan las palabras. En realidad una política es algo muy macro que va a contemplar diversos planes dentro de sí. Entonces el primer paso dentro del plan se inicia, se implementa, se envía el dinero al ejecutante, se invierte y se gestiona el dinero, pero para que haya pues transparencia en la gestión es necesaria la fase 6, que es la Contraloría Social. Se revisan, después de cierto tiempo de aplicación, las estadísticas de incidencia delictiva que, en base a lo que se haya querido prevenir, se valoran los resultados y los impactos. Otra vez se puede consultar a la comunidad, por ejemplo, o se revisa simplemente las estadísticas. Si era de homicidio, pues es uno de los delitos más fáciles de estudiar, porque el cadáver es algo que no miente, ahí está el número. Y luego se retroalimenta, es decir, que la política se adecúa, se reimpulsa o se anula, se cambia por otra. Esto básicamente es algo que debe saber alguien que quiera entender sobre criminología, porque es la razón de ser de la criminología es esta: diseñar políticas públicas que ayuden a la sociedad, a la comunidad, a disminuir el delito. En estas dos diapositivas, para culminar, les estoy mostrando un resumen de este taller. ¿Qué es un criminólogo? ¿Qué busca un criminólogo? ¿Cuál es ese perfil que se necesita para ser criminólogo? Los sitios donde puede trabajar y la diferencia básica o elemental entre criminología y criminalística. Una, recuerden, es la disciplina técnica que estudia el sitio de suceso, y la otra es la ciencia de la mente criminal. Bueno, muchas gracias por su atención. Recuerde visitar nuestro canal en Telegram para ver más de nuestros talleres.